Les doy la bienvenida a esta presentación sobre la caracterización de los elementos estructurales del casco del naufragio Colomba, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, a cargo de María Lucheta, Guillermo Gutiérrez y Horacio de Rosa. Para empezar, decimos que este naufragio, como os mencionaba, está ubicado en las costas patagónicas, en la provincia de Chubut, dentro del Golfo Nuevo. Se estima que su construcción no ocurrió antes de 1888. Fue una goleta de casco metálico de 33 metros de eslora con propulsión auxiliar. En cuanto a las dimensiones, para hacer una goleta, era una goleta de carácter pequeño, de tamaño pequeño, y se utilizó para la navegación costera, de uso comercial principalmente, entre los puertos de Patagonia. Finalmente, en sus últimos años, sirvió como operación portuaria, hasta que en 1935 se perdió a causa de un incendio. Aquí podemos ver el naufragio en la actualidad. Hay que tener en cuenta que un aspecto importante o interesante de este buque es que es representativo de los últimos buques a vela comerciales que se utilizaron. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es contextualizar la tecnología empleada en este barco en función de la tecnología empleada en su periodo de construcción. En este sentido, podemos hablar que el siglo XIX marca un proceso de transición tecnológica muy interesante, donde al inicio de este siglo lo frecuente, lo usual, casi en su totalidad, eran barcos de madera propulsados a vela, y hacia fines de este siglo, este tipo de embarcación se encuentra casi en desuso y lo más frecuente en los astilleros es la construcción de barcos de casco de acero y propulsión a vapor. Podemos decir que este proceso de cambio se acentúa a partir de la segunda mitad del siglo XIX, donde vamos a hacer foco, hasta finales del siglo XIX e inicios del XX. En este sentido, podemos decir que la primera etapa de transición y experimentación, principalmente de experimentación, los barcos de hierro y de propulsión a vapor son muy poco frecuentes. Ya hacia mediados del siglo XIX comienza la segunda etapa de la transición, donde se afianza la construcción de cascos de hierro en los astilleros y el empleo de máquinas de vapor. Esto genera una gran diversidad tecnológica, donde podemos ver que en estos años se empiezan a construir veleros con cascos mixtos, es decir, hierro y acero, veleros de casco de hierro completamente, y barcos a vapor con casco de hierro. Esto es un periodo de transición en sí mismo, y hay un punto bisagra, que es la segunda revolución industrial, ubicada hacia 1880 o 70, dependiendo de los autores, hasta 1914, donde vuelve a haber un nuevo desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías, en este caso la incorporación del acero en la construcción de cascos, el perfeccionamiento de la propulsión a vapor, y esto hace que finalmente los barcos de casco de acero y propulsados a vapor presenten aspectos de eficiencia que permitan reemplazar finalmente a la vela como medio de propulsión y ya entrar en un momento donde vemos estos que llamamos vapores puros, es decir, barcos a vapor de casco de acero. Esta transición tecnológica, hablando de aspectos constructivos de los cascos, es posible a partir de dos desarrollos tecnológicos. El primero es el desarrollo de la producción industrial de hierro, la cual es posible posteriormente a la patente del hierro pudelado, ocurrida en 1783. Podemos decir que este hierro y sus variantes de producción, dado que el método se fue perfeccionando a lo largo del siglo XIX, se caracteriza por una matriz de hierro con inclusiones de fósforo, silicio y azufre, que se encuentran principalmente en las escorias. A partir de 1870 empieza a desarrollarse la producción industrial de acero, el cual es adoptado muy rápidamente por los constructores navales. Este material se caracteriza por tener 0,25% de carbono y tener mayor dureza que el hierro, por lo cual permitía
construir barcos más ligeros en términos comparativos que los de hierro. Así que ese es el principal motivo por el cual esta tecnología es adoptada. En cuanto a las líneas de investigación empleadas en este trabajo, estamos hablando primero de la investigación en el sitio, es decir, el relevamiento planimétrico y la caracterización de los restos del naufragio, las entrevistas con personas que visitaron el naufragio en momentos en que se encontraba mejor conservado para facilitar el entendimiento, la interpretación y los procesos de formación que tuvieron lugar en el sitio, el estudio y análisis de documentación histórica. En este caso particular recurrimos a archivos de manuales de construcción naval del momento y artículos periodísticos que hablaban sobre este barco en particular en Patagonia. Y en cuanto a los estudios de materiales, realizamos microscopía óptica, SEM, EDS y estudios de microdureza Vickers. En cuanto a los materiales analizados, se tomaron muestras de las cuadernas, es decir, las costillas, que parten de la quilla y se extienden por las bandas y dan forma al casco, los remaches, que son los elementos de fijación de los elementos estructurales del casco, muestras de chapas del forro, es decir, lo que recubre y da estanquidad al casco, y de la roda, que es la pieza que continúa la quilla hacia la proa y se extiende en forma vertical para cerrar el casco en su parte más delantera. Comenzando con la caracterización de los materiales analizados, tenemos la microscopía óptica de los remaches. Tenemos el remache número 1, en el cual presenta ferrita recristalizada con muy bajo porcentaje de carbono y un tamaño de grano de 8 micrones. A diferencia de la microestructura observada en el remache número 2, en el cual tiene un grano recristalizado, pero mucho más inhomogéneo que la microestructura del remache número 1, en el cual se puede observar ferrita acicular y un tamaño de grano mayor de 25 micrones. A estas piezas también se les realizó SEM y EDS, en las cuales en las inclusiones del remache número 1 se encontró, se reveló la presencia de fósforo, calcio y silicio, detectando una textura característica dentro de estas inclusiones. A diferencia del remache número 2, donde solo se encontró manganeso, azufre y silicio. Para el caso de la cuaderna, la microestructura analizada demuestra ser un acero de bajo carbono, al igual que la microestructura de los remaches, con ferrita recristalizada y con algo de perlita en los bordes de grano. El tamaño de grano es de 24 micrones aproximadamente. Para el caso de las chapas, se nota una microestructura de granos recristalizados de ferrita con una marcada estructura en bandas producto de la laminación en caliente. Si se fijan, tanto la chapa de la popa como la chapa de la proa presenta este grano recristalizado, pero la diferencia es que en la chapa de proa tiene un mayor contenido de carbono. Aún así, los tamaños de grano son parecidos, pero bien, la diferencia marcada está en el contenido de carbono, que veremos que por lo tanto la dureza va a ser mayor, se espera que sea mayor. En la caracterización de la roda, vemos una ferrita recristalizada con un tamaño de grano muchísimo mayor que las observadas en los remaches, en la cuaderna, con un tamaño de grano de aproximadamente 60 micrones.
Y si pueden observar, en toda la estructura se ven inclusiones orientadas en la dirección de la deformación. Este tipo de microestructura es característico del hierro forjado. Si nosotros realizamos un SEM-IEDS, en el cual se observó que dentro de las diferentes texturas dentro de la escoria existen diferentes contenidos de elementos químicos. Por ejemplo, en el caso de los espectros 4 y 2, se observó un contenido de silicio y fósforo. Y en el caso de los otros espectros, solo de óxido de hierro, o sea, augustita. Luego tenemos el ensayo de microdureza, que en conclusión, todas las mediciones son consistentes con las microestructuras observadas. Pero veamos en particular qué sucede con cada uno de ellos. Por ejemplo, la chapa de proa es la que mayor dureza presenta respecto de la chapa de popa y de los remaches. Esto es porque, digamos, la estructura presentaba con las bandas a lo largo de la dirección de laminación en caliente y por su gran porcentaje de carbono respecto a los otros elementos. Después tenemos el remache número 2, en comparación con el número 1, es mayor y es esperable porque la microestructura presentada veíamos que tenía ferrita acicular y un pequeño mayor porcentaje de carbono respecto del primer remache. Y finalmente, la roda, como verán, presenta una dispersión en los valores mucho mayor. Y esto es característico del hierro forjado porque la medición de dureza puede ser realizada, la impronta puede estar en un grano de ferrita o en las inclusiones a lo largo de la estructura. Por lo tanto, se espera el valor de dureza y la dispersión en los valores tomados. Para finalizar, las conclusiones fueron hechas en función a las piezas analizadas. Para el caso del remache, la microestructura se corresponde con un acero de bajo carbono y no se observan gran cantidad de inclusiones. Este es un dato muy interesante, dado que para finales del siglo XIX lo más frecuente era el uso de remaches de hierro pudelado, porque eran más fáciles de colocar a partir del uso de martillado manual. Para el caso de las chapas, ambas microestructuras, tanto la chapa de la proa como de la popa, se corresponden con un acero de mayor porcentaje de carbono respecto a los remaches y cuadernas y presentan una marcada estructura bandeada producto del laminado en caliente. Considerando la fecha de botadura del barco, que se estima en 1888, es consistente el uso del acero laminado en caliente para los elementos estructurales como las chapas y las cuadernas de casco. Exacto, las cuadernas, no olvidemos que la microestructura se corresponde, al igual que en el caso de los remaches, a un acero de bajo carbono y no se observaron gran cantidad de inclusión. Finalmente, el último elemento analizado corresponde a la roda, en la cual la microestructura observada es característica de hierro forjado con un grano recristalizado a alta temperatura y con inclusiones con contenido de fósforo y de silicio. Hay que destacar que para este tipo de piezas, ya hasta entrado del siglo XX, hasta la segunda década del siglo XX, era usual utilizar tanto hierro forjado como acero para la conformación de esta pieza, la cual llegaba al astillero en forma de barra y allí se le otorgaba la forma y los espesores requeridos para la construcción de la embarcación.
En resumen, todo este trabajo nos indica que los análisis microestructurales de los elementos constructivos revelaron el empleo de acero de bajo carbono. Esto nos permite situar al Colomba dentro de la tercera etapa de transición tecnológica, a pesar de ser una pequeña goleta de navegación costera. Agradecemos mucho su atención, esperamos preguntas y les dejamos nuestros mails. Gracias.